mejor. Bueno, Javi, vamos a analizar un poquito qué es lo que está pasando en la política de la República Argentina. Un lindo momento, ¿no? ¿Qué momento? ¿Qué Sí, momento? hace unas horas hablábamos con algún compañero y Mm, decíamos, por lo menos los que tenemos nuestra edad y creo que somos jóvenes, Argentina no nos da tiempo para tomar aire, ¿no? no. Eh, Como que se viven tiempos intensos siempre. Y sí, me parece que hay como uno, en algunas cosas como azorado, ¿no? Como se sigue sorprendiendo día a día. Fundamentalmente en estos días, en estas semanas, Mm, pareciera ser que hay cierta clase por ahí dirigencial o parte de la política, nosotros mismos, los militantes, quizás, lo digo y hablo desde ese lugar, mm. claramente, eh, pareciera ser que no nos anoticiamos de algunas cuestiones que están pasando con el gobierno, con nuestro pueblo, ¿no? Mm. Tenemos un momento en que la inflación es galopante, no cesa, digamos, tenemos tarifazos extremos a niveles de tener que decidir entre nuestras vecinas, nuestros vecinos, si se comen muchas veces o se pagan los impuestos. Hay una narrativa totalmente cruel y una acción política mentirosa y cruel del gobierno libertario, ¿no? O sea, Esta semana estás viendo muy alejada a la figura de los dirigentes políticos con la realidad, con el pueblo, con lo que le pasa Sí, en a principio la las familia día a preocupaciones, ¿no? día. Me parece que un poco lo que estaba describiendo era lo mal que se está y lo mal que lo está pasando en nuestro pueblo, Mm, y frente a eso la imposibilidad de construir una agenda común mínimamente entre la dirigencia, por lo menos en lo que uno respecta, en lo que tiene que ver con el peronismo, el panperonismo, el campo nacional y popular o como llamarlo, ¿no? Eh, y creo que la disputa por el PJ nacional tiene que ver con esto, ¿no? Por un lado, la posibilidad de construir una propuesta programática alternativa para la Argentina, y por el otro lado, viste, un espectáculo que está mucho más cerca de lo dantesco que de otra cosa, donde los personalismos, el ego, la rosca, las operaciones, las obsecuencias, digo, me parece que hay una ensalada ahí que dista mucho de las preocupaciones cotidianas de nuestro pueblo. mm. Sí, y da esa sensación y también da la sensación también más tirado a lo político, eh, que hay como una ebullición. Me da la sensación a mí como que por un lado está la sociedad sufriendo el embate de las políticas neoliberales o liberales de Javier Milei, y por otro lado está la política generando como un microclima, no sé si es para retroalimentarse o para empezar a desperdigar su militancia o su capacidad de acción en territorio. Sí, si hay una jugada como la que planteás, sería maravillosa. Recuerdo que alguna vez tuvimos esta charla en épocas de elecciones con Massa y demás, y que lucurábamos si no estábamos viendo algo y una jugada maestra, que finalmente claramente no existió y no fue, sino Mm, que era mucho más básico y terrenal la cosa. mm, Y ojalá que sea así, que hay dos o tres iluminados que nos están haciendo jugar un jueguito solamente para una acumulación política en contra del gobierno libertario. A mí me da la sensación de que no, que hay estos hechos de las últimas semanas, por decirlo de alguna manera, como que desnudan una vez más las preocupaciones, las pulsiones, las metodologías de cierta dirigencia política, mientras, bueno, la sociedad está transitando uno de los peores momentos, si no el peor momento, y no solamente en términos económicos, sino culturales y sociales, de la vuelta de la democracia. Ujú. mm. Entonces me parece que ahí uno viene por ahí jugando con esta metáfora de que estamos en la misma radio, pero algunos en AM y otros en FM. Sí. Sí. Y me parece que, bueno, no sé, quizás se podría dar alguna noticia de último momento, como decir, che, ganó Milei. No sé si lo sabemos, pero bueno, Mm. tenemos una primicia. Ganó Milei, hace 10 meses que está en el gobierno, y estaría bueno que quizás empecemos a tomar nota y accionar en esa línea, ¿no? Pero vos creés que la unidad no solamente del peronismo, del campo nacional y popular, es lo que le daría
fuerza o potencia a la estructura, a la militancia, para que pueda salir a ayudar al que se cayó del mapa? ¿O crees que hay que hacer una reconversión? Porque me parece que acá el problema que hay es que lo que se rompió fue la forma de hacer política tradicional. Claramente. Entonces, Claramente, me parece que por eso es un problema cultural y no solamente la derrota del peronismo, del kirchnerismo, repito, cada uno lo puede llamar como quiera, sí. Pero digo, de este lado del río, de quienes estamos de este lado del río, la peor, lo hemos creo hablado, la peor derrota no tiene que ver con lo electoral, ni siquiera con lo político, sino con lo cultural. Acá hay una forma de construir política, un método de construcción política, que no es porque lo diga uno, que el triunfo de Milei lo desnuda, entró en crisis, cuanto menos. No, uno no cree que la unidad sea un valor en sí mismo. La unidad puede ser un valor para poner a disposición de un modelo y de un proceso político de entrega y no de liberación de nuestro pueblo y de soberanía de nuestra patria. Sí. Pero sí me parece que en este momento debería ser un criterio a buscar. Ahora, el tema es la unidad para qué, y ahí es donde uno también empieza a no entender mucho lo que está pasando, porque uno tendería a pensar que la unidad tendría que estar en torno a un programa, a un proyecto, a una causa, o a una gran causa. Y ahí es donde uno empieza a preguntarse muchas cosas con respecto a, bueno, ¿cuál es por ejemplo, en términos de la interna del PJ, que creo que es un poco lo que está dando vueltas en la conversación, es cuáles son las verdaderas diferencias entre Quintela, la lista de Quintela y la lista de Cristina? ¿Qué metodologías no se comparten? Si es una cuestión de metodología. Bueno, recién Roberto Alonso, entre una y otra lista. Sí. Roberto Alonso, cuando hablábamos, le preguntamos, Roberto Alonso, el referente de la cámpora de Berisso, le preguntábamos cuál creía él que eran las diferencias programáticas entre la lista de Cristina y Quintela, y nos decía de que Quintela quiere traer nuevamente al peronismo a aquellos que ayudaron a Milei o colaboraron con Milei en estos meses de gestión. ¿Cómo puede ser? Creo que los mencionó a Pichetto, creo que lo mencionó a Randazzo y alguno más. Creo que esa es la gran diferencia que puede haber entre ambos candidatos. Ahora, tiene coherencia desde el sentido, si se quiere, de la unidad que se está pidiendo. Sí, pero en cuanto al sustento o al programa, no sé, creo que es más como la pregunta de Javi. Bueno, está bien, ahí está la diferencia entre algunos personajes de la política, pero ¿cuál es la diferencia de programa? Hay diferencias. El punto es que realmente, cuando uno empieza a discutir nombres, se torna mucho más complejo esto, claro, porque no tiene... de un lado te pueden tirar con Scioli y Alberto Fernández, y del otro lado te tiran con Pichetto y Randazzo, y fueron parte también del proceso de la década ganada. Entonces es como que todo se torna muy relativo. Por eso a nosotros nos parece que lo más sano aparte va en contra del propio peronismo, que es lo que te dice es que hay que discutir las ideas y no los nombres. El problema es cuál es el sentido de la construcción, no quiénes están y quiénes no están. De hecho, escuché la entrevista con Roberto, y Roberto dice, no importa de dónde vienen, en el planteo, creo que ante la pregunta de Sol sobre lo local, y bueno, no importa tanto, sino a dónde vamos. Bueno, en ese marco no debería importar tanto tampoco algunos nombres que pueden estar o más en desacuerdo. Bueno, ahora es contradictorio, decís vos. Creo que, pero corriendo la cuestión de Roberto, digo, compañero, que lo conocemos, que lo reconocemos, digo, pero me parece que, inclusive también para sacar la discusión del nombre, es justamente entrar en una discusión programática y de método de construcción política. Si uno ve y de alguna manera conoce o reconoce el gobierno de Quintela, su gestión, su reforma constitucional, sus empresas de alimentación en manos del Estado, bueno, etcétera, etcétera, va a ver que no hay tanta diferencia entre lo que fue el proceso de gestión de Cristina, quien tampoco uno puede dejar de reconocer la ampliación de derechos y el avance en términos del desarrollo de la Argentina. Seguramente en cada una de las gestiones vamos a encontrar cosas positivas y negativas, o que quedaron pendientes, o cuestiones que se hicieron mal. Ahora, el PJ no podría darse en torno a las
ideas y a las cuestiones que plantea tanto Quintela como Cristina, no solamente en su gestión, sino en los documentos que ha sacado últimamente, con discusiones que se plantean, que creemos que son necesarias, que las está dando Milei, pero con otra visión, en términos de qué hacemos con el Estado, qué hacemos con la educación, Ahora, qué no, hacemos con la justicia, qué hacemos con qué democracia tenemos. Digo, discusiones profundas y de fondos que no las dimos antes y que ahora los libertarios la están dando desde su óptica. yo, Nosotros le esquivamos a todo, la seguridad, etcétera, etcétera, y eso se está avanzando desde otro lugar. Esa batalla cultural inclusive está siendo aprovechada para defenestrar el Estado, para defenestrar quienes trabajan en el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que sería mucho más nutritiva, mucho más rica y mucho más también interesante para nuestro pueblo avanzar en esas discusiones. sí. El tema es que parecería ser que no están sobre la mesa y están estas discusiones de nombres, de lapicera, de dedos, y ahí es donde se empieza a marañar un poco todo, ¿no? A mí me da la sensación también, comparto todo esto que decís, pero me da la sensación de que para que un espacio político arranque, necesita que haya una confrontación, un choque. Porque si supongamos de que la lista de Quintela se cae y Cristina es la presidenta del PJ Nacional sin haber elecciones, es como que arranca ya desde una situación de comodidad. Entonces como que no hay bullicio, no hay movimiento, no hay discusión. En este caso me da la sensación a mí de que es por lo menos la forma que se encontró para que se discuta algo y que haya un poco más de incentivo a la hora de ir a votar, a la hora de volver a encontrar y a sacar, si querés como metáfora, una bandera con el logo del PJ y sacarle el polvo y decir, bueno, soy peronista. Me da la sensación de que es una forma de volver a la discusión política, que hace mucho tiempo para mí, esto a título personal, que el PJ o el peronismo no la tiene. No, está claro que una de las cosas que, corriendo lo programático, el proyecto, el método, el proyecto, la causa, digo, ¿no? O las ideas, la gestión que uno llevaría como alternativa, el peronismo llevaría como alternativa, está la otra discusión que es el método, y que en esto es lo que planteas vos. Habrá que ver si una elección interna de esta característica nos da la posibilidad, pero sí está claro que los últimos años no han sido justamente un lugar donde la problematización, la explicación, el debate de abajo hacia arriba, los espacios orgánicos se han movido. Y no solamente en el PJ, en todas las agrupaciones políticas, pero bueno, obviamente estos años muy referenciados con el kirchnerismo, con el cristinismo, bueno, inundan mucho más a esos dirigentes en esta cuestión que a otros, digamos, ¿no? Me parece que hay algo que rever y que es el método de construcción política. Ahí Axel plantea algo, una antinomia o una disyuntiva entre la lógica del sometido y del traidor, digo. Y esto me parece que más allá de dónde puede o a quién puede señalarse, lo que pone sobre el tapete es justamente esto, el método de construcción política. Cristina planteaba, creo, en algunas de las declaraciones que habría que enderezar y ordenar el peronismo y que habría que recuperarlo como un ámbito de organización, de discusión, de acción política, ¿no? De formulación de políticas de Estado. Me parece sumamente interesante, lo que parece también es novedoso en el kirchnerismo esto, como creo que decía recién Mariano, no se ha caracterizado justamente el proceso político, digo, y en esto tenemos que poner a todos, a quienes por ahí desde un lugar mucho más de base planteábamos o no planteábamos las cosas, pero no es que es un problema de Cristina. Esto se repite en todos los ámbitos, ¿sí? En un ámbito municipal, en un ámbito provincial, en los ámbitos sindicales, las organizaciones sociales. Nos hemos inmiscuido en lógicas que poco tenían que ver con la discusión política y colectiva, que poco tenían que ver con la explicación, que tenían que ver más con dirigir que con conducir. Y esto es bueno también que nos hagamos cargo cada uno de nuestro lugar, porque si no es como que todo termina en una discusión de la lapicera o el dedo, y señalando a Cristina, cuanto en todos los municipios, en todos los distritos, en todos los PJ, en muchas provincias,
Es la misma lógica. Sí. Muchas veces el problema es que el dedo no me señaló a mí y no el dedo en sí. Entonces me parece que está bueno discutir el problema, la cuestión, y no Cristina, Axel, Quintela, fulanito o menganito, ¿no? Sí, totalmente. Sí, Sol. No, no. Pensé que quería decir algo. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que acá lo que hay que ver es por qué se produce esto. O sea, por qué hasta el momento el PJ era una cáscara vacía, como dijo en algún momento Moyano, y por qué ahora aparentemente lo digo porque no sé qué va a pasar de acá en adelante, la quieren llenar de contenido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que vieron durante todo este proceso el propio kirchnerismo, que hoy la figura más emblemática del kirchnerismo quiere conducir los destinos del PJ Nacional? No, básicamente porque yo creo que también muchos se quedaron en la cómoda de ir detrás de una figura. Cuando esa figura se corrió, se quedaron huérfanos, como mismo los seguidores más natos, ¿no? Que estaban de un primer momento, lo han expresado, lo han dicho públicamente. O sea, se nos fue Cristina y ahora ¿qué es lo que hacemos? Entonces, yo creo que gran parte tiene que ver con esa comodidad de decir, bueno, hay alguien que dirige, hay alguien que pone la cara, hay alguien que pone el cuerpo, hay alguien que está ahí al frente, y nosotros estamos atrás. Es muy interesante lo que plantea Sol, Sí. lo hemos hablado más de una vez, porque también, y lo hemos planteado en los ámbitos que nos toca, es muy cómodo decir, bueno, Cristina nos soluciona todos los problemas, Claro. Cristina conduce y nos soluciona todos los problemas. Mm. Y esto pasa lo mismo hoy con Axel, ¿eh? Digo, Sí. entonces, ahora en un momento era Cristina y ahora es Axel. Me parece que discutir, corrernos de los nombres, más allá de lo negativo que creo han sido los personalismos, Sí. en grandes tiempos, más allá que los procesos nacionales, populares, en todo el mundo tienen una dosis muy fuerte de personalismo generalmente, es ver, bueno, cómo salimos justamente de esa lógica y empezamos a discutir otras cosas. Yo creo, digo, también de que no reniego de lo táctico de cada una de las herramientas. En lo personal, nosotros creíamos en Berizzo que en el 2015 era necesario el PJ y fue necesario finalmente para reorganizar, porque había muchas expectativas, muchas personas con ganas de ser intendentes, varios espacios políticos que buscaban por esto. El PJ fue un lugar donde se contuvo las 4 presiones, que terminaron siendo 2. Hubo comisiones que generamos desde el PJ para generar una propuesta programática para Berizzo, y en ese momento el PJ nos pareció interesantísimo. Hoy uno lo que pone sobre la mesa, sobre el debate para reflexionar es, che, este PJ, esta lógica de hacer política, ¿es la que está esperando la gente como alternativa? Bueno, me parece que es bienvenido y son bienvenidos, más allá de que le plantean algunos ejes. Cristina plantea, por ejemplo, o el sector de Cristina plantea que no debería ser Quintela porque no debería ser un gobernador quien esté al frente del PJ. Ese es un eje que nosotros sostuvimos con los intendentes y siempre. Quienes tiene que ser intendente no debería ser el presidente del PJ. Está muy bien que quien es gobernador no sea el presidente del PJ. Históricamente, desde el nacimiento del PJ, y esto nos lo contaron muchas veces los viejos militantes, el PJ era un anticuerpo, era el lugar donde el intendente venía con su ejecutivo y comentaba qué estaba haciendo, y el PJ por ahí le decía, che, ojo, tengan cuidado con esto, ¿por qué no revemos? Estamos haciendo mal esto, cuidado. Sería interesantísimo que quienes estén en el PJ no estén en el Ejecutivo. Era como una... Porque no podemos estar de los dos lados del mostrador. Ahora, bueno, esto que se plantea después, ¿se va a mantener? ¿Se mantendrá en el tiempo? ¿Se replicará en las provincias o en los distritos? Me parece que estos son como, ¿no?, ejes de debate interesantes también para ti. Sí, eso pasó mucho en los municipios, de que el intendente se tenía que hacer cargo del PJ. Y la verdad que el que está, porque también hay una lógica, y es cierto, de que el que está en gestión no puede estar arriba del PJ, porque el PJ es un partido político y debería tener una autonomía para poder generar espacio justamente de discusión, de debate, de análisis, de militancia, de preocupación por lo que sucede en el territorio. La gestión tiene que administrar los recursos del municipio y tiene que dialogar con peronistas como con radicales, más allá del partido de que provenga. Entonces, creo que ahí la lógica que tuvo el peronismo o el Partido Justicialista de no ser gobierno
o de que el intendente o el gobernador o el presidente no sean los que conduzcan su destino, era justamente con eso, ser un poquito más de paraguas y de poner los puntos sobre las IES cuando ven que la cosa se descarrila o cuando va bien, ayudar a reforzarla. Sí, por eso me parece, por ejemplo, un buen ejemplo, digo, más allá de los nombres, pero digo, uno tiene que estar con revisión también. La del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que planteó desde un primer momento que no se iba a incluir en las cuestiones partidarias. Claro. Y eso me parece un buen criterio, digamos, más allá de quién es y de la reivindicación que uno puede hacer esto concretamente en Axel, me parece que es un buen ejemplo, digo, fundamentalmente, y ni hablar, subrayado y condimentado en este momento donde bueno sería que se ocupe de las cuestiones partidarias específicas, y lo que no significa que se ocupe de la política, ¿no? Más allá de la gestión, pero que tiene que estar abocado a eso. Me parece que ahí también tenemos otro enclave para reflexionar, ¿no? La figura de Axel y todo lo que lo rodea, ¿no? Por un lado, la gestión que está llevando adelante, donde, bueno, hay algunas características fundamentalmente que muchas veces son denostadas para con nosotros de la oposición, pero justamente con Axel no, que tiene que ver fundamentalmente dos cuestiones que uno ve, que es la eficiencia y la honradez, ¿no? Que inclusive hasta los adversarios lo pregonan. Y me parece que hay una base para la sociedad, no tanto para la política, lamentablemente, pero sí para la sociedad, que habría que tener en cuenta y resaltar, ¿no? Una lógica de un Estado muy cercano, muy presente, pero también deficiente y honrado. Y eso me parece que es importantísimo, seguramente con algunas cuestiones como para reflexionar y para profundizar, o para debatir, o para mejorar. Muchas veces, no quiero hacer hincapié en esto, porque justamente en este momento esas áreas tienen que ver con ministros que no responden puntualmente al espacio de Axel, pero que bueno, que todos podemos reconocer. Y después me parece que hay que rever que muchas veces se lo quiere cuidar a Axel, o se plantea que se lo quiere cuidar, y particularmente muchos creemos que se lo está exponiendo, bueno, él en el acto que hubo en Berisso fue muy claro, ¿no? Cuando inclusive el intendente Cagliardi lo planteó como que se haga cargo del país y demás. Sí. Me parece que fue claro, y es claro constantemente, diciendo que eso no es así, que eso falta mucho. Sí. No convertamos a Axel, esto lo planteo yo, digo, a Axel en un Larreta, no lo mandemos a la parrilla y tratemos de comernos la cena en el almuerzo. Totalmente. Porque aparte los planteos de él son concretos y son reiterados, ¿no? Frente a estos planteos bastante desacertados de querer exponerlo, porque aparte me parece que hay plazos democráticos, legales, formales que se tienen que respetar, y me parece que eso está bueno que se ordene. Y me parece que dio también después con el documento que planteó bastante claridad sobre cuál es su norte o su sur y cuál es la idea, ¿no? Sí, me parece que lo hemos hablado a veces, hay que ser muy cuidadoso, y en términos generales, no lo digo por Axel, pero sí lo incluye. Uno trata de leer a lo que plantea el Papa y no tanto los cardenales o los obispos, porque muchas veces las traducciones no se hacen de la misma manera que se quieren, y me parece que a veces en el tono del cuidado a Axel muchas veces se lo expone más, y creo que lo mejor que podemos hacer hoy para cuidar a Axel es replicar la eficiencia y la honradez de su gestión en cada uno de los lugares donde nosotros desarrollamos política. Y esto le toca a un militante, a un dirigente de organización social, sindical, a un intendente o a un funcionario provincial. Javier Astorga, el director de la radio, haciendo el análisis político, cueste lo que cueste. Javi, un placer poder interpretar y charlar un ratito con vos sobre la actualidad política de la República Argentina. Te vamos a invitar seguramente la semana que viene para seguir analizando qué es lo que sucede con la política en nuestro país. Un fuerte abrazo, saludos a los que andan por ahí escuchando y al equipo todo. Gracias. Abrazo grande. Ahí lo teníamos, Javier Astorga, director de FM3 Ciudades, haciendo un pequeño análisis de lo que sucede con la política en nuestra querida República Argentina. 12:39. Escuchamos un... ¿No? Pensé que escuchábamos un tema musical. Hacemos... Sí. Seguimos. En Cueste lo que cueste. Claro que sí.
No solo te traemos las noticias, también te invitamos a participar, cueste lo que cueste. Con la conducción de Mariano Gandini y Sol Petotegui. Hasta las 13 horas. Por 3 ciudades. Seguimos haciendo cueste lo que cueste, 12 y 39 minutos en la República Argentina. Cambiamos de tema y nos vamos a charlar con Juan Carlos Herrero, coordinador de la Orquesta Escuela de Berisso. Juan Carlos, ¿cómo va? Mariano Gandini y Sol Petotegui.